RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas del mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Hola, muy buenos días a todos. Les habla Gonzalo Guillón Santomé, director vicepresidente del Foro Penal. Esta nueva entrega de Aquí se habla libertad, en este espacio que nos cede RCR 750M todos los martes a las 11 de la mañana para hablarles a ustedes de derechos humanos, de la realidad de los derechos humanos en nuestra nación. Bueno, les saludo no solo en mi propio nombre, sino a nombre de Alfredo Romero, nuestro director presidente, y también a nombre de todos y cada uno de los voluntarios, abogados y activistas de derechos humanos del Foro Penal, que estamos en el país las 24 horas del día, los 365 días del año, pendientes de sus denuncias, de sus reportes, para asistirlos legal y gratuitamente en cualquier situación que vulnere sus derechos y que nosotros pues abarquemos dentro del espectro de nuestras actuaciones. Hoy es un programa, tenemos un programa interesante, es un bueno, aquí estoy, les saluda, como les decía, Gonzalo Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, y bueno, y hoy tenemos, les decía, un programa muy interesante. Lo primero que vamos a hacer, en la medida en que las comunicaciones lo permitan, es hablar con nuestro coordinador de defensores activos, el señor Jesús Marcano, el popular y muy conocido abuelo del Foro Penal, que nos va a hablar y con el que vamos a conversar sobre la situación actual de los presos políticos, la situación actual de nuestras cárceles, qué está pasando, qué tiene a los familiares de los presos políticos en este momento particularmente angustiados, y vamos a hablar un poquito de todas esas cosas. Veo aquí que seguimos teniendo problemas de conexión. Déjenme ver aquí en el celular, me mandan algún mensaje de nuestra... Vamos a ver, pendiente. Vamos a hablar entonces, como les decía, con Jesús Marcano sobre un poco la situación de los presos, de los perseguidos políticos y particularmente de las personas que están en nuestras cárceles al día de hoy. Entiendo que los familiares han manifestado su preocupación en algunos establecimientos penitenciarios por algunas situaciones que se han dado allí. Y también vamos a hablar un poco de esta resolución conjunta que acaba de salir del Ministerio de Interior y Justicia y del Ministerio de la Defensa sobre los denominados puntos de control, las famosas alcabalas, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso también. Quiero contarles un poco qué pasa con la situación de esta nueva resolución y por qué se dicta esta nueva resolución. Que decir que son positivas, que se están haciendo y que bueno, que también de alguna manera pues debemos reseñar en este espacio. Entiendo que ya tenemos en línea a nuestro querido Jesús Marcano, el abuelo, director de Defensores Activos del Foro Penal. Buenos días, abuelo, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Gonzalo, un placer saludarlo. ¿Cómo están las cosas? Igualmente, tengo tiempo que no hablo con el abuelo porque estaba de vacaciones, pero ya regresé, así que aquí estamos de nuevo con las pilas recargadas y dispuestos a seguir adelante. Mira, abuelo, cuéntame un poco cómo está la situación en los diferentes centros de reclusión en los que tenemos registrados en el Foro Penal presos políticos al día de hoy. Bueno, la situación, vamos a decir,
está un poquito crítica dada la situación país, pues, la situación económica país. Pero esta se agrava en algunos centros. Por lo menos ayer estuvimos viendo por las redes sociales, no sé, y todo lo demás, una información que salía sobre el Rodeo 2. En el Rodeo 2 se suscitó un incidente motivado a que salió un video grabado por un interno de allí de ese centro de reclusión, donde comprometía o contaba todo lo que acontecía dentro de ese penal. Eso trajo como conclusión de que hubo una requisa demasiado intensa en ese centro de reclusión y bueno, muchos de los equipos que tenían los presos, su cocinita, ventiladores, algunas cosas, todas esas cosas les fueron quitadas. Aparte de eso, les fue quitada la visita y quedaron solamente recibiendo la poca alimentación que podía suministrarles el penal, que algunas veces no alcanzaba para todo. Esto llevó a que los presos comunes se sublevaran y tomaran parte de la torre donde están los presos políticos, particularmente la azotea y el piso superior de la torre o anexo B, donde están los presos políticos, pero jamás bajaron ni al 2, ni al 1, ni a la planta, que son los pisos que están ocupando nuestros presos políticos. Yo quiero hacer un llamado, quiero hacer un llamado, doctor, a personas que sé que no lo hacen con mala intención, pero que antes de publicar algo, por lo menos que se cercioren de qué es lo que está sucediendo, porque hay veces nosotros estamos fuera, no estamos dentro de los recintos carcelarios, y más bien en vez de ayudar perjudicamos. Creo que perdimos la conexión con el abuelo. Yo lo estoy escuchando. Ah, no, perfecto, sí. En efecto, abuelo, muchas veces nos hemos quejado en el foro penal y a veces hasta nos atacan por eso, por llamar a la prudencia, ¿no? Llamar a la sensatez. A veces eso que yo llamo la tubazomanía, eso de querer dar como un tubazo, de dar una noticia que llame la atención para generar marquitas de like o seguidores, a veces más bien perjudica las cosas, ¿no? Pero cuéntame una cosa, los presos en general, allí en el Rodeo 2, y particularmente los presos políticos, ¿sufrieron algún tipo de agresión física por esta situación que se presentó? Agresión física, ninguna, porque los presos comunes ya estaban informados que la persona que hizo este video fue trasladado hace pocos días a otro centro de reclusión. Entonces, lo que querían era que los presos políticos se le unieran a su protesta, no lo escucho, y protesta que al final tuvo como resultado en nuestro país con las redes, hoy les iban a presentar de nuevo un cronograma de visitas, los cuales estaban suspendidos, y anoche mismo se le permitió a una persona ahí cercana al centro de reclusión El Rodeo, que hiciera unos pastelitos, y aquellos familiares que pudieran hacerle un pago móvil o una transferencia, pudiera suministrarle esos pastelitos a sus familiares que están allí recluidos. Se les permitió incluso que hicieran alguna llamada para notificar eso. Ahí es donde uno de los presos que atendemos nos hace el llamado a nombre de varios para que nos comunicáramos con sus familiares y les informáramos eso. Y total, lo hicimos, ¿no? Y nos parece que ya
la situación se ha calmado y no pasó de ser una alarma que se hizo, no digo que haya sido con mala intención, sino sin corroborar en realidad lo que estaba pasando dentro de ese centro. Entiendo, abuelo. Mira, y cuéntame una cosa. Tú que conoces, el abuelo es quizás de las personas que mejor conoce las instituciones penitenciarias del país. De hecho, el abuelo fue preso político y después de haber sido preso político se sumó pues a la fila de los penales. Cuéntame una cosa, ¿cómo está la situación en el SEBIN? ¿Cómo está la situación en la DGCIN? ¿Cómo está la situación en otros centros de reclusión en los que tenemos presos políticos? Bueno, recibimos información por lo menos de otro centro de reclusión, particularmente el Centro de Reeducación El Hombre Nuevo Simón Bolívar, que la mayoría de los venezolanos conocemos como La Planta, donde un preso fue golpeado muy duramente y luego fue aislado y todo lo demás, precisamente también motivado a una publicación que salió que involucraba al director de ese centro de reclusión. Y es bueno que se sepa que no todo puede ser publicado, porque, repito, nosotros estamos fuera, nosotros estamos en libertad, ¿no? Pero los que están dentro son los que sufren, son los que padecen todos estos problemas que desde fuera estamos formando. También, por lo menos, hubo un momento en que las visitas dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional fue suspendida. Sin embargo, ya, mira, están más receptivos, permiten que puedan ver a sus familiares, incluso los familiares de uno de los últimos presos vinieron cuando todavía no ha pasado ni siquiera los 30 días, que ellos llaman de adaptación, y aunque no se lo permitieron ver, sí les permitieron desde el teléfono de un funcionario que se grabaran ambos conversaciones, y es eso, y les dieron la promesa de permitirles entonces la visita, dado que estos familiares venían desde el Táchira. Entonces, son cosas que no es que son grandes cosas, ni decimos hay un cambio muy grande y están siendo beneficiados. No, pero por lo menos es algo que alivia la tensión y el sufrimiento tanto del familiar que está afuera como de la persona que está recluida. Entiendo, abuelo. Mira, bueno, tuve que quitar el video, le pido excusas a las personas que nos están siguiendo en este momento a través de las redes, porque lamentablemente la conexión está muy mala. Puede tener que ver, estoy viendo acá ya el reporte oficial de Funvisis, con el hecho de que se sintió un sismo, un pequeño terremoto en nuestro país, de una magnitud aproximada de 3.5 en la escala de Richter, y bueno, y por supuesto las redes sociales e internet colapsan con este tipo de noticias, ¿no? Vamos a hacerle un poco de seguimiento a esta situación. Abuelo, no, en un momento te perdí. Estabas hablándome del SEBIN, de la DGCIN. En la DGCIN la situación es mucho más delicada, es así, ¿verdad? Sí, en la DGCIN es más delicado el entrar, el tener información. Sin embargo, por los familiares, una vez que salen de la visita, nos comunicamos con ellos, pedimos toda información para saber qué podemos hacer. Por lo menos ahorita estamos tratando de ver cómo se ayuda a los esposos marrufos, porque ellos, por problemas de ellas, no pudieron tener niños.
Sin embargo, ella dejó unos óvulos que los tiene congelados y ya ve que se le está pasando la fecha de fertilidad y todo lo demás, y solamente está pidiendo que le permitan por lo menos que puedan fecundar uno de estos óvulos y ella tener su operación para cumplir con su deseo de ser madre. Claro, claro. Y es importante acá, abuelo, que el derecho a la maternidad es un derecho inviolable, está previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el hecho de estar privada de la libertad, pues, no debería implicar la vulneración de ese derecho desde ningún punto de vista. ¿Hay algo que quieras agregar, abuelo? ¿Algo que te parezca importante destacar? Bueno, lo más importante es eso, decirle a los familiares que tal como ellos saben, nosotros diariamente y 24/7 estamos monitoreando todas las situaciones, y que cuando ellos se enteren, primero que nosotros, de alguna situación, por favor nos las notifiquen de inmediato para nosotros poder actuar y poder hacernos presentes para corroborar qué es lo que es. Que no se queden solo con lo que dicen las redes sociales, porque hay veces magnifican pues el caso, y siendo algo que tiene solución rápida, entonces se complica encontrar una solución porque no está toda la verdad dicha. No, y no solo eso, abuelo, yo recuerdo, ha habido casos de personas que dicen que se ha muerto un preso y resulta ser que después no es así. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en las redes sociales. Nosotros en el Foro Penal siempre insistimos mucho en esto, por eso es que no recibimos denuncias ni pensamos denuncias que se tramiten, que se procesen a través de las redes sociales, porque seguimos unos protocolos de verificación de la información que son muy intensivos, son muy rigurosos, y eso es con la finalidad de evitar generar esos falsos positivos que a veces surgen por ahí, o de esas notas falsas que a veces lo que hacen es generar más angustia, más inquietud en los familiares de los presos. No, yo quiero recordarles a todos, siguiendo la línea del abuelo, que Jesús Marcano, el abuelo, coordinador de defensores activos del Foro Penal, nunca deja de atender una llamada. Él siempre está pendiente de decirle a la gente lo que es, lo que verdaderamente está pasando, la información que se tiene, siempre está disponible para todo el mundo. Igual todos y cada uno de nuestros abogados y defensores del Foro Penal. Es muy importante, antes de dejarse llevar por la angustia, antes de dejarse llevar por la desesperación, corroborar si la información que está circulando en las redes sociales es cierta, porque como les decía yo antes, hay mucho de esto, de esa tubacionía, esa manera de querer como decir algo que llame o genere mucho la atención en un momento determinado, sin importar a muchas personas, no es nuestro caso, si esa información que se está divulgando es cierta o no. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque recordemos que, como bien lo decía el abuelo, nosotros estamos afuera, los que están adentro son los que pueden verdaderamente corroborar si algo está pasando o no está pasando. Hay formas de corroborar esa información. Nosotros tenemos abogados en todo el país y tenemos voluntarios en todo el país que cuando es necesario se trasladan a los centros penitenciarios a corroborar si una información que está circulando es cierta o no, a indagar cuál es la verdadera situación que se está presentando. Y por eso en el Foro Penal tratamos de ser muy prudentes con estas cosas. Bueno, abuelo, de verdad muchísimas gracias. Como siempre, un gusto hablar contigo, estar pendiente pues de lo que pasa, sobre todo una persona que conoce ese monstruo desde adentro. Es así, ¿verdad, abuelo? Así es, doctor. Así es, el abuelo sabe perfectamente bien el daño que puede hacer el decir algo que no sea cierto. No tanto para los que estamos afuera, sino para los que están adentro. Y ese es el llamado de atención que hacemos desde el Foro Penal. Entonces, bueno, fíjense, se presentó esa situación. Gracias, abuelo. Buenos días. Bueno, gracias a usted, doctor, y siempre a la orden para todo lo que sea a favor de los presos políticos. Así es, todo lo que sea para dar pasos adelante hacia la libertad, que es nuestra meta.
Bueno, fíjense, esa situación lo resume en breve. Se practicó una requisa muy intensa en la cual le quitaron a los reclusos sus cocinitas, los pocos bienes que se le permiten tener allí, les limitaron las visitas, les quitaron esa posibilidad de recibir alimentación por parte de sus familiares, y eso tuvo que ver con un video que filtró desde allí un recluso que no es un preso político, es un preso común, y que bueno, y que terminó afectando a todos los demás. Es evidente que una persona que está en la desesperación de una cárcel en la que no te están atendiendo, en la que están vulnerando tus derechos, pues de alguna manera va a buscar la forma de hacer notar esa situación. Pero nosotros siempre insistimos mucho en tratar de seguir por lo menos una línea estructurada de actuación que no solo no perjudique a la persona que quiere esa información, que quiere mostrar, que quiere sacar a la luz pública esa información, sino además que no perjudique a todos los demás. Porque el problema que tenemos con estas cosas es que a veces no nos damos cuenta de que estos actos pueden afectar a los demás. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Bueno, seguimos aquí entonces en el programa. Yo quiero aprovechar estos minutos que nos faltan para cerrar esta primera etapa del programa, para elevar en nombre propio, en nombre de Alfredo, que sé que está muy sentido por esto, y en nombre también de todo el Foro Penal, a los familiares y allegados del gran músico, el gran guitarrista que fue Aquiles Báez, hacerles llegar entonces nuestras más sentidas condolencias. Se nos fue Aquiles Báez, un guitarrista de esos fuera de lote, un músico de esos que se pierde de vista. Se nos fue en Alemania, estaba en una gira mostrando lo mejor de la música venezolana y bueno, se lo llevó un infarto en la madrugada del día de ayer. Muy dolorosa esta pérdida, un hombre absolutamente talentoso y sobre todo una persona increíble. Yo lo conocí personalmente, tuve la oportunidad de compartir poco, no puedo decir que sea su amigo porque no lo era, pero tuve la oportunidad de compartir poco con él y puedo dar fe de su bonomía, de su calidad humana y además de su destreza musical. Era un hombre verdaderamente dotado, un genio de la música, de la guitarra. Venezuela nos debe doler la pérdida de este ser humano tan luminoso, tan especial que fue Aquiles Báez. Así que en nombre de Foro Penal, en mi nombre, en nombre de Alfredo, en nombre de todos nosotros, pues para sus familiares, para sus allegados, para sus amigos, nuestras más sentidas condolencias. Bueno, continuamos entonces. Voy a dar, antes de cerrar ya esta primera etapa del programa, un pequeño abreboca de lo que vamos a conversar después. Acaba de salir el 7 de septiembre de 2022 una resolución conjunta del Ministerio de la Defensa y del Ministerio de Interior y Justicia, dirigida a regular, dirigida a controlar un poco estos desmadres que se están dando en todo el territorio nacional, con los que técnicamente se denominan puntos de control, que nosotros conocemos básicamente como alcabalas. Se estaban recibiendo pues múltiples denuncias muy graves de actos de corrupción, de abusos, de injerencias en la vida privada, de incluso robo, porque eso no tiene otro nombre, de pertenencias personales, de los celulares de las personas que estaban de alguna manera produciéndose en estas alcabalas que se han visto en todo el país, ¿no? Y bueno, y tratando pues de salirle al paso a esta situación, esto es positivo. Muchas veces nos toca hablar de lo negativo, casi siempre nos toca hablar de lo negativo, pero yo creo que esto es positivo. El ministro Remigio Ceballos, de Relaciones Interiores, ministro de Interior y Justicia, y Vladimir Padrino, ministro de la Defensa, pues emitieron esta resolución conjunta de los dos ministerios, les repito, el pasado 7 de septiembre, en la que buscan de alguna manera ponerle coto a estos abusos, ponerle coto a esta situación terrible que se está viviendo. Vamos en el próximo espacio, vamos a ver si podemos resolver aquí un poquito los problemas de conexión que tenemos. No sé, espero que sí, no me ha dicho nada nuestra querida productora, espero que sí, que todos me estén escuchando. Vamos a ver si en el espacio que viene podemos analizar un poco qué es lo que dice esta resolución para que tú, ciudadano, comprendas cuáles son tus derechos, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer
cuando te llegas o cuando te acercas a uno de estos puntos de control y básicamente cuál es el avance que esto significa. Ojalá se aplique, porque yo siempre lo he dicho, el problema de Venezuela no está tanto en las leyes tienen problemas, ciertamente. Nuestra Constitución, pese a que tiene algunos aspectos muy luminosos, muy positivos, tiene también algunos aspectos muy negativos, y así toda nuestra legislación puede ser objeto de cuestionamientos, de críticas, etcétera. Pero el problema de Venezuela no está solo en las leyes, está en la voluntad de aplicar las leyes, las normas, las resoluciones que se emiten. De nada nos sirve tener, por ejemplo, esta resolución que vamos a comentar en el próximo segmento del programa, si al final del día los haciendo las leyes, básicamente lo que les viene en gana, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nosotros ciudadanos sepamos hasta dónde llegan nuestros derechos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer en una situación como esta, y también es importante que sepamos cuál es la base de todo esto, la base constitucional, digo, y además qué es lo que específicamente se espera de nosotros cuando somos detenidos o se nos presenta en el camino, en la vía, una de estas alcabalas, estos puntos de control móviles oficiales, porque esa es la otra. Ahorita hay puntos de control no oficiales de organismos irregulares o de la propia delincuencia. Acabo de ver el día de ayer uno en Maracaibo, unos tipos armados con palos y piedras paraban a los vehículos y les pedían colaboraciones, etcétera. Eso no son puntos de control, esos son actos delincuenciales. Pero por lo menos cuando se trate de puntos de control oficiales, ¿qué es lo que se espera de ellos y qué es lo que se espera de nosotros? Vamos a comentarlo un poquito en el próximo segmento del programa, y además vamos a hablar también, ya para hacer la red, de lo que ha sido la represión, cuál es el número de los presos políticos que tenemos al día de hoy y en qué situación estamos básicamente en cuanto a la máquina de la represión, cómo sigue funcionando esa máquina de la represión. Así que bueno, yo los voy a dejar por unos breves minutos. Por favor, no se retiren, vamos a seguir adelante después con más de Aquí se habla libertad. Ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Discasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Discasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.discasi-honda.com.be. Discasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim.
Hola, soy Moisés Naín desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naín en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, buenos días. Aquí estamos de regreso ya en este segundo segmento de nuestro programa del día de hoy, 13 de septiembre de 2022. Aquí se habla libertad, segmento y programa que nos concede un martes desde las 11 hasta más o menos las 12 del mediodía, RCR 750 AM. ¿Para hablar de qué? Para hablar de derechos humanos. En el segmento pasado conversábamos con Jesús Marcano, coordinador de defensores activos del Foro Penal, sobre cuál era la situación en particular que se estaba viviendo en las cárceles de nuestro país, en especial relación, por supuesto, a los presos políticos. Comentaba de una situación particular que se presentó en la cárcel del Rodeo 2, en la que se produjo una requisa muy intensa, en la que lamentablemente, por los actos de un recluso, que es un preso común, pues le quitaron pues a todos los demás presos no solamente algunos de los pocos objetos que se les permiten tener allí, sino además su derecho a la visita y también el derecho a recibir comida de sus familiares, una situación que ya está bajo relativo control, gracias a Dios. El abuelo Jesús Marcano, yo lo llamo el abuelo porque así lo llamamos en el Foro Penal, hace un llamado a la prudencia, a la calma, a la sensatez y a no dejarse llevar. Esto es muy importante, familiares de presos políticos que nos están escuchando y familiares de presos en general que nos están escuchando, a no dejarse llevar solo por lo que dicen las redes sociales. Busquen fuentes confiables, no solo lo que algunas personas con talante quizás un poco amarillista a veces sueltan, porque a veces eso que sueltan estas personas, quizás sin mala intención, sí, pero con consecuencias muy negativas, a veces eso que dicen solamente es para llamar la atención, no necesariamente es cierto. Pero bueno, siguiendo en esto, yo les comentaba que acaba de salir una resolución conjunta del Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior y Justicia, dirigida a regular un poco cuál debe ser el desempeño de los funcionarios de los cuerpos de seguridad en los denominados puntos de control, lo que nosotros conocemos coloquialmente como las alcabalas. ¿Okay? Esto se basa en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se basa en la Ley Orgánica de la Administración Pública, se basa en el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional, en la Ley sobre el Servicio de Policía del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en el Decreto con fuerza de ley de coordinación de seguridad ciudadana y en el decreto también de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y también en el Código Penal y en el Código Orgánico Procesal Penal. Esta resolución entonces tiene pues todo este basamento. Lo fundamental aquí es la Constitución. ¿Qué dice nuestra Constitución? Bueno, primero que el derecho a la vida es inviolable. También nos dice que la libertad personal es inviolable, solamente puede restringirse la libertad personal cuando una persona es descubierta en flagrante delito, es decir, cuando está cometiendo un delito o cuando ha sido dictada contra ella una orden válida de detención. También nos dice la Constitución que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y nadie puede ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. También nos dice la Constitución, artículo 47, que el hogar doméstico y todo recinto privado de la persona es inviolable, no pueden ser allanados, no pueden ser requisados, no pueden ser de alguna manera revisados si no hay una orden judicial o a menos
que se trate de una actuación necesaria para prevenir o para impedir la comisión de un delito, o no se trata de cumplir una decisión de un tribunal. También dice el artículo 48 de la Constitución, esto es importante porque está directamente relacionado con lo que dice esta resolución que vamos a comentar ahora, que se garantiza el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. Es decir, no se te puede revisar el teléfono si no hay una orden de un tribunal competente que así lo autorice o si no cuenta la autoridad con tu permiso. ¿Okay? Toda persona tiene además, artículo 50 de la Constitución, el derecho a transitar libremente por cualquier parte de nuestro territorio, y también, esto es importante que se diga, toda persona tiene derecho a la protección de su honor y de su vida privada, artículo 60 de la Constitución. Sobre la base de todo esto y sobre la base de todas estas normas previas que yo les estaba comentando, que de alguna manera rigen el desempeño de los funcionarios de los cuerpos de seguridad, pues se dicta esta resolución que tiene varias aristas interesantes. Quizás la que nos va a dar tiempo de comentar acá y que llama mucho la atención de la ciudadanía es la que está prevista en el artículo 20, que yo me voy a permitir leerlo con calma, con cuidado, en este breve espacio que nos queda, para que tengamos claro qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer cuando lleguemos a una de estas alcabalas, a uno de estos puntos de control, ¿no? El artículo 20 se titula Supervisión y Contraloría de la actuación policial. Es decir, es un artículo dirigido a indicar qué es lo que se puede hacer para controlar, para supervisar la actuación policial en estos puntos de control, en estas alcabalas. Dice aquí, los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, debidamente autorizados por el órgano respectivo, podrán estar presentes en los puntos de control fijos o móviles con la finalidad de velar por el correcto funcionamiento de este dispositivo de seguridad. Bueno, este es el primer párrafo. Con respecto a este primer párrafo, me parece que es importante destacarlo. Sin embargo, es muy difícil que en todos y cada uno de los puntos de control de las alcabalas que haya oficialmente establecido cualquier cuerpo de seguridad en todo el país esté presente un representante de la Defensoría del Pueblo del Ministerio Público, ¿no? Sin embargo, estos funcionarios pueden estar allí. ¿Qué quiere decir esto? Que si en uno de estos puntos de control, aunque no haya sido requerido formalmente, se presenta un fiscal, se presenta un defensor, pues puede estar presente allí, puede verificar que se esté cumpliendo con la legalidad, que se esté respetando los derechos de las personas. Además de esto, el segundo párrafo nos dice, cada órgano de seguridad ciudadana, ya esto se refiere específicamente a los órganos policiales, a los órganos militares que monten estas alcabalas, estos puntos de control, Cuerpo de Seguridad del Estado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Sistema Defensivo Territorial, deberá establecer un mecanismo continuo de supervisión a los puntos de control bajo su responsabilidad, registrando y orientando las incidencias que ocurran en los mismos y designando a una autoridad específica responsable por ello. Esto es importante, es muy importante. Ojalá se cumpla. Yo vuelvo y repito, estoy destacando la promulgación de esta resolución como positiva, pero la dejo en suspenso hasta ver si en efecto se va a aplicar o no, porque lo decía antes y lo repito ahora, el problema de Venezuela no son las leyes, es su aplicación, o perdón, no es solamente la ley, es la aplicación de las leyes. Cuando son buenas no se aplican y ese es el problema que tenemos. Esto es importante, ¿por qué? Porque una de las cosas más irregulares con las que uno se enfrenta en estas alcabalas, incluso uno siendo abogado, es que cuando uno pregunta que quién es el que está al mando, quién es el que está a cargo, pues la persona no se identifica. Además, los funcionarios normalmente no se identifican y tienen cubiertas las insignias que nos dicen quiénes son, cuál es su rango, qué es lo que están haciendo allí. Y eso es muy delicado porque primero uno no tiene formal constancia entonces de que están ahí y uno tiene pues pleno derecho a sospechar que esas personas están desarrollando actividades irregulares, porque si no estuvieran allí desarrollando actividades irregulares, ¿por qué no identificarse? ¿Cuál es el problema en identificarse? Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Pero además una de las cosas que llamaba siempre la atención es que no había nadie responsable. De lo que pasara allí nadie era responsable. Aquí se está diciendo que tiene que estar designada una autoridad específica que va a ser la responsable de lo que pase en el punto. Eso es importante. Aquí el párrafo, el párrafo que quizás más llama la atención
es el párrafo cuarto y tenemos que leerlo con mucho cuidado. Dice, los ciudadanos y ciudadanas, en ejercicio de sus derechos constitucionales y legales, podrán realizar grabaciones de video o audio de los procedimientos a los que sean sometidos en los puntos de control por parte de la autoridad militar o policial, sin que puedan ser compelidos a no hacerlo. Fíjense ustedes, ciudadanos, fíjense ustedes, ciudadanas, esto es muy importante. Usted lo detiene una autoridad policial en uno de estos puntos de control. Desde el mismo momento en el que se presenta esa situación, usted puede sacar su dispositivo, su celular, su cámara y puede grabar y dejar registro de todo lo que esté ocurriendo allí. Y nadie le puede decir a usted que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de supervisión y contraloría ciudadana de cómo se está desempeñando el cuerpo militar o policial según se trate. Esto es muy importante. Ya eso de que usted no me puede grabar, usted está grabando, ya eso no puede decirse. Antes tampoco se podía decir. Y esto es importante destacarlo. Yo he publicado a lo largo de varios años varias informaciones, varios tweets, incluso algunos artículos que destacan esta situación, y los he publicado ya como profesor de Derecho, diciendo, a usted nadie le puede prohibir que grabe algo que está ocurriendo en la vía pública. Ahí no hay ninguna justificación que impida que usted grabe algo que está ocurriendo en un lugar que es público, y mucho más si se trata del desempeño de un ciudadano, porque usted tiene derecho a reclamarle al ciudadano funcionario qué es lo que está haciendo y si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. O en todo caso tiene derecho a dejar registro de esa situación para eventualmente utilizar eso en algún proceso legal, penal, administrativo o de cualquier otra naturaleza que se presente. Aquí en esta resolución que es reciente, y es bueno que los funcionarios de seguridad que nos están escuchando lo tengan presente, en esta resolución presente se que los ciudadanos pueden grabar esos procedimientos. Pueden grabarlo usted, ciudadano policía, pueden grabarlo usted, ciudadano militar, mientras usted está requisando a una persona, mientras usted está realizando este tipo de procedimientos, y usted no puede negarse a que eso suceda. ¿Por qué? Porque se le está ejerciendo Contraloría Ciudadana, que está prevista además en la Constitución. También dice aquí, y esto es muy importante, que esto es una denuncia que se ha realizado muchísimo, y es prácticamente, como lo decía yo antes, un robo de un bien que es propiedad de un ciudadano particular, privado. Ninguna persona podrá ser obligada a entregar sus equipos de telefonía celular o de grabación antes, durante o después del procedimiento de verificación ordinaria que realicen las autoridades en el punto de control, ni tampoco puede ser obligada a borrar su contenido. Esto es algo también que pasa muchísimo. Incluso le ha pasado a representantes de medios de comunicación que están haciendo su trabajo, están registrando cómo, por ejemplo, se comporta un determinado componente frente a una manifestación pacífica ciudadana, y entonces vienen estos funcionarios y le quitan las cámaras a los periodistas, le quitan las cámaras a los ciudadanos, o les dicen, tú no te vas de aquí hasta que no borres lo que tú grabaste. Eso está ahora, siempre lo estuvo. Pero yo quiero destacar que ahora está expresamente prohibido y se está diciendo a los funcionarios claramente desde las alturas del Ministerio de la Defensa y desde las alturas del Ministerio de Interior y Justicia que eso ya no lo pueden seguir haciendo. Dice aquí, para más señas, además, la retención de documentación y pertenencias, incluyendo equipos de telefonía, únicamente podrá realizarse en los supuestos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y demás legislación vigente aplicable que así lo establezca. Es decir, solamente cuando esos objetos sean parte de una investigación penal que está, por ejemplo, en curso. Solamente cuando esto sea incautado dentro del contexto de un procedimiento, un allanamiento, por ejemplo, o de un registro que haya sido previamente autorizado por un juez en el ejercicio válido de funciones. De resto, si yo voy caminando por la calle, me encuentro con un punto de control y empiezo a registrar lo que está pasando, allí no se me puede retener mi equipo telefónico ni mi cámara, ni mucho menos se me puede exigir que los entregue o que borre el contenido de lo que yo estoy en ese momento registrando. Esto es fundamental porque se han registrado muchísimos abusos con esto. Otra de las cosas que acá
en esta resolución, que es muy importante, es qué es lo que, cuándo está uno al tanto, o cuándo uno puede conocer ciertamente que se trata de un punto de control oficial, porque eso es otro de los problemas que tenemos ahora en Venezuela. A veces la delincuencia se disfraza, mejor dicho, de policía para hacernos creer que estamos ante un punto de control cuando en realidad no es así. Entonces, fíjense, es muy importante destacar que aquí se exige que tenga carteles indicativos de que se trata de un punto de control oficial. Es importante destacar cuál es el organismo que está a cargo, que es el responsable de esa alcabala, de ese punto de control en particular. Y además se habla de que estos puntos de control, particularmente los que son puntos de control, no los móviles, deben con cámaras de seguridad, deben contar con conos para restringir la circulación o para limitar la circulación, para hacerla más sencilla, pues la actuación de control de ese cuerpo de seguridad en particular. Y fíjense, incluso les dice que se debe contar con una unidad de despliegue constituida por 8 funcionarios y funcionarias y un vehículo al menos de 4 ruedas y 2 vehículos de 2 ruedas tipo motocicleta para atender cualquier eventualidad que se presente. Estoy refiriéndome a los puntos de control fijo. Y con respecto a los puntos de control móviles, reitero, vallas identificadoras, una unidad de despliegue también, por lo menos un vehículo de 4 ruedas y 2 vehículos de 2 ruedas para de alguna manera responder a cualquier situación que se presente allí, 4 conos de seguridad como mínimo y equipos de comunicación para poder reportar qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que debe decir? Lo dice aquí el artículo 17. ¿Cómo uno puede reconocer que está ante un punto de control válido? Bueno, cuando hay una serie de carteles identificativos que deben decir, entre otras cosas, reduzca la velocidad, encienda las luces interiores de su vehículo y apague las luces exteriores, baje los vidrios de las ventanillas y que se diga allí también que se está trabajando por la seguridad de las personas. Pero más allá de todo eso, lo importante es que cuente con el logotipo y el nombre del órgano de seguridad ciudadano, Cuerpo de Seguridad del Estado o de la Fuerza Armada Nacional que está realizando el procedimiento. Es decir, tenemos que saber quién nos está deteniendo, quién nos está sometiendo a ese punto de control. Y eso es fundamental. La resolución ya está en las redes sociales. Voy a ver si logramos publicarla también en la red del Foro Penal, www.foropenal.com, para que todos los que nos están escuchando, pues de alguna manera tengan acceso a ella. Yo, si fuera ustedes, haría lo siguiente: yo la imprimiría y tendría esa resolución impresa en mi vehículo para tenerla a la mano para el caso de que sea necesario en cualquier eventualidad. Y bueno, ya nos va a tocar cerrar el programa, pero no quiero cerrar sin hablarles de lo que ha sido la represión en los últimos días. Quiero hablarles entonces, alerta a mi equipo de producción, de la máquina de la represión. La máquina de la represión. Al 12 de septiembre de 2022, en el Foro Penal registramos 245 presos políticos. 13 son mujeres, 232 son hombres. Todavía tenemos un adolescente detenido, el resto, 244, son adultos. Tenemos 127 militares, 118 civiles. Condenados son 79 y todavía tenemos una altísima cifra de no condenados, es decir, de personas que tienen que ser tenidas y tratadas como inocentes, de 166 personas. Esa es la máquina de la represión, así ha venido funcionando en esta última semana, así es como se mantienen lamentablemente las cosas en el país, amén de otras situaciones que, más allá de algunos pasos adelante que uno debe destacar, como la promulgación de esta resolución, pues todavía nos indican que hay mucha oscuridad en el manejo de la situación de los derechos humanos en nuestro país. Y bueno, ya con esto, ya cierro entonces nuestro programa de esta semana. Los invito de nuevo a revisar nuestra página web www.foropenal.com
también a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, @foropenal. Allí vamos a estar para ustedes y estamos, por supuesto, como les decía al principio del programa, siempre disponibles para atender cualquier situación de violación a los derechos humanos que se presente. Tenemos abogados dispersos y voluntarios dispersos y que trabajan en todo el territorio nacional las 24 horas del día, los 365 días del año. Me despido entonces así de ustedes por esta semana. Gonzalo Ignacio Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, a nombre no solo del Foro Penal, sino de todos nuestros voluntarios, de todos nuestros abogados. Y me despido también a nombre de RCR 750 AM, que es la que nos concede todas las semanas la posibilidad de hablar con ustedes de derechos humanos, particularmente de derechos humanos en Venezuela. Seguimos adelante. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.